doctrina igual, pues prácticamente igual a nosotros. Es lo mismo. Seguramente allí hay gente mediocre en el Señor, como aquí lo hay, sí. Aquí hay gigantes y allí también, pues también. Todos los sitios del ser humano son mismos. Pues no hay, por lo menos donde yo me muevo, no veo diferencia. Prácticamente igual. Pentecostalismo clásico, de bendición y de sana doctrina. ¿Cómo podemos distinguir entre la voz de Dios y nuestra propia conciencia, o emociones o momentos de incertidumbre o duda? Eso es muy difícil. Por eso te lo pregunto. Yo no creo que Dios hable mucho, pero sí creo que hable. Amén. Y cuando Él te habla, Él te va a hacer entender a ti que te ha hablado. Claro. Entonces, la mayoría de las veces que decimos el sentido, tal, son sentimientos nuestros. Son buenos, son loables, pero hasta ahí. Pero cuando Él te habla, la certeza del Espíritu se llama. Tú dices, esto ha sido verdad. Me ha pasado alguna vez. Y muy poquitas veces. Pero cuando me ha pasado, yo sé que ha sido el Señor. Y las demás, pues sentimientos que te vienen, que a veces los pone el Señor, o puede ponerlos, pero en forma de sentimiento. No esa certeza cuando Dios dice, esto es así. Eso ya es diferente. ¿Vale? Las veces que me ha pasado, que lo he experimentado, pues no solo sabía que era el Señor, sino que luego, posteriormente, he visto completamente que era así. ¿Vale? Mira, voy a contar algo que no he solido contar a mucha gente, pero cuando yo salí de pastor de Aranjuez, yo tengo mi niña Rebeca, tiene 17 años y ya está casada. Pero yo a Rebeca la crié de una manera para que ella se casase con 25 o 26 años, porque era mi manera de pensar. Siempre he pensado así. Pues se casó temprano. Vale. Yo sé que como gitano es algo normal, ¿vale? Pero para mí no, porque yo tenía otra manera de pensar. Cuando yo salí de Aranjuez, yo hice una vigilia al Señor en mi casa. Cuando se estaba haciendo de día, yo pregunté, Señor, ¿qué pasará con mi hija Rebeca? Claro, ella ya tenía 16, un año muy madura, siempre ha sido muy inteligente. Ya, además aparentaba 18, 19. ¿Sabes que hay días? Y no escuché una voz, pero yo sabía que era el Señor, 100%. Y sentí en mi espíritu, no una voz audible, eso no pasaba corriendo, pero yo sentí en mi espíritu esta palabra: a muy temprana edad la quitaré de ti a causa de mi propósito contigo. 6 meses después de esta palabra, Rebequita estaba casada y era soltera cuando yo se lo pregunté. Gloria a Dios. Entonces el Señor lo dijo y se cumplió. O sea, que lo vi con mis ojos. Y yo sabía que era el Señor. O sea, cuando Él me dijo eso, pues ya queda poco tiempo, a pesar de que mis propósitos eran otros. Y ha sido así. ¿Por qué? Porque literalmente una moza a un gitano en nuestra cultura, a mí en algunas cosas se benefició y en otras no. Por ejemplo, si a mí me llaman fuera a pastorear, si mi Rebequita está soltera, yo no iba a ir, porque mi padre no iba a dejar, y mi hermano Ramón, el mayor, tampoco me iba a dejar. Y ir tanto a Estados Unidos y a esa gente que yo me llevo a toda mi casa, tampoco. Entonces, el Señor lo ha hecho así, en algo particular conmigo. Sí. Ahora, cuando yo sentí esa voz, que no es una voz audible en el ambiente, era algo dentro de mí, era la certeza del Espíritu Santo. Entonces yo sabía 100% que iba a ocurrir, y así ocurrió. Entonces cuando Dios habla poco, de verdad, no es que yo dude de que Dios no hable, pero sí dudo de aquel que siempre está, Dios me ha dicho, yo sí dudo mucho, porque yo sé
que Dios no habla tonterías. Dios cuando habla es por una causa, en un sentido, con un propósito. O sea, hace poco un predicador en República Dominicana, que es un anciano de República Dominicana, se llama Ezequiel Molina, es un hombre de Dios tremendo. Dice, si tú dices que Dios te dice que te pongas la corbata naranja en vez del azul, dice, yo no dudo de tu experiencia, pero claro, se estaba riendo en verdad. ¿Por qué? Porque Dios no habla para esas tonterías. Entonces Dios es serio. Y Él cuando habla, habla con propósitos definidos y claros. Y cuando Él te quiere hablar, no te preocupes, que Él te va a hacer saber a ti que Él te habla. No más, pero que pregunte la gente. Juanito, Yo por final tengo dame una hora. En el libro de Apocalipsis, en el versículo 2, 26, dice, perdón, 25 por delante, dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, y al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y dice, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Luego continúa diciendo, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo, hermano, yo quería que me explicaras, yo tengo una idea, ¿no?, de que esto se refiere a la iglesia en sí, de que le va a dar una vara de hierro. Pero ¿en qué momento y en qué tiempo se basa esa? Si tú te das cuenta, habla de reinar. Entonces, la Biblia dice, y volvieron a vivir los decapitados por causa del Señor, los que no habían recibido la bestia ni adorado su imagen, estos volvieron a vivir, resucitaron. Eso es en el milenio, cuando viene el Señor a establecer su reino, Apocalipsis 20, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Pues, si tú te das cuenta, como habla de reinado, tú tienes que ir a la Biblia donde habla también de reinado en forma escatológica, para cuadrar las cosas. Mira, la Biblia es un conjunto de 66 libros que para entender bien las cosas tienes que irte al contexto inmediato, que es lo que está arriba del texto y debajo del texto. Luego al contexto general del libro, al contexto de toda la Biblia, pero luego tienes que encontrar partes que estén hablando de lo mismo, que a lo mejor Mateo 25, eso es algo que me estoy inventando ahora, ¿no? A lo mejor Mateo 25 habla de una viña, imagínate, me estoy inventando que no habla de eso, pero luego Isaías 2 habla de otra viña. Entonces es bueno que leas esos dos capítulos, porque algo va a cuadrar, porque es el libro de Dios, no tiene error. Sí, la Biblia es tremendo. Entonces, como está hablando de reinado escatológico del futuro, yo le haré reinar. Entonces, si tú te vas a Apocalipsis capítulo 20, dice que los santos reinarán. Ahora, si tú te das cuenta, hay algunas condiciones, porque dice, le daré que reine sobre muchas naciones. Eso quiere decir que otros no reinarán sobre muchas naciones. Está hablando de posiciones en el reino. Como ahora hay posiciones, está el pastor, está el diácono, ¿todos somos hijos de Dios? Sí. ¿Todos valemos la sangre de Cristo? Sí. ¿Todos hemos sido perdonados? Sí. ¿Salvos por gracia? Sí. ¿Herederos de Dios? Sí. ¿Amados por el Señor? Sí. ¿Perdonados por el Señor? Sí, pero no todos tenemos la misma posición. Tocante al mundo eclesiástico. En el mundo espiritual todos somos iguales. Entonces, tocante al Señor todos seremos iguales, pero en el mundo que Dios gobierna, no todos vamos a tener el mismo escalafón. No significa que tú eres más amado que yo en el Señor, somos igual, pero la fidelidad hoy cuenta, porque la condición es de la misma manera que yo lo he recibido de mi Padre. Ahora, ¿por qué Jesús lo recibió de su Padre? Dicen que era en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, ¿cómo por lo cual? Por esa obediencia. Dios le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra obediencia cuenta a la hora de recibir los galardones de parte de Dios, no solo en el cielo, en el reino milenial también. Entonces,
A ver, si encuentro las palabras. ¿Juzgaremos después del tiempo milenario? No, en el milenio estoy hablando. Claro, en el milenio, claro. Cuando nosotros estemos... En un cuerpo glorificado, la iglesia aquí con Cristo 1000 años. Entonces Dios repartirá el reino, pero a algunos le repartirá algunas naciones, otros menos. Hay escalafones dentro del reino de Dios. Hay autoridades. No todo el mundo tendrá la misma autoridad. Entonces, por ejemplo, un mártir que ha dado su vida por Cristo, y un creyente que lleva 50 años en el Señor fumando y si llueve no al culto. Pero es algo, Pues no es lo mismo que un mártir. Claro, que ha entregado su vida por el Señor. Ha sido un hombre fiel, entregado. Entonces, la misma autoridad no la tendrá. Aunque ambos son hijos de Dios, están en la mesa sentados comiendo de la bebida del Señor, bebiendo la bebida del Señor, comiendo su comida, pero no es la misma posición, el mismo privilegio, la misma autoridad. Habrá autoridades. Y Mateo también habla de ello. Jesús habló de ello también en otro capítulo de la palabra. ¿Una pregunta más? Que la iglesia disfrutara un poquito más del bueno, pero tengo una pregunta. ¿En la gran tribulación la gracia seguirá rigiendo o habrá otra forma de salvarse? No, es a través de ninguna forma diferente que no sea la gracia. Siempre. ¿Por qué? Porque si Dios salva a alguien por obras y posteriormente salva a alguien por gracia, en el cielo habrá gente que dirá, yo estoy aquí por mí, y otros dirán, yo estoy aquí por Cristo. Entonces una parte le da la gloria a Cristo, otra parte se lleva la gloria a Él. No puede ser. Todo se lleva la gloria a Cristo. Nunca ha habido salvación fuera de la gracia. Por ejemplo, David adultera. Según la ley había que matarlo. Pero el profeta Natán, cuando le cuenta la parábola de la corderita, él dice, merezco la muerte, porque él sabe que merece la muerte por haber pecado. Pero Natán le dice, no temas, no morirás, porque el Señor ha remitido tu pecado. La palabra remitir significa reenviar. ¿A quién le envió Dios el pecado de David para que muriese en lugar de David por el pecado de David? Al hijo de David, a Jesús. El propio David, conforme al corazón de Dios, no puede estar en el cielo por sus obras. Está porque su hijo llevó su adulterio, su hijo llevó su muerte, su hijo llevó su castigo, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso David es salvo. Abraham es salvo por gracia, Jacob es salvo por gracia, los patriarcas, los profetas, somos salvos por todos, somos salvos por la gracia del Señor. Luego, esa gracia es ministrada dentro de la iglesia de diferente manera. Por ejemplo, la iglesia del Nuevo Testamento no es lo mismo que la iglesia del Antiguo, que no era iglesia también, pero de diferente manera. ¿Por qué? Se regía con un mensaje de violencia, tenía que conquistar las naciones, o sea, es totalmente diferente, pero se le llama la congregación del Señor. Entonces, aunque sean salvos por gracia, la jurisprudencia del Señor es diferente a la jurisprudencia de la iglesia. Aquí había profetas, aquí hay 5 ministerios, aquí había reyes, aquí hay siervos y pastores. Aquí había un mensaje de conquistar las naciones, aquí de predicarles. Aquí un mensaje de venganza, aquí el que te diera la mejilla, dale también la otra. Aquí se perseguía la riqueza terrenal y aquí estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aunque ambos estamos bajo el amparo de la gracia, lo que es la administración de Dios en su congregación difiere del antiguo al nuevo en las cosas que he dicho y muchas cosas más. Vale. Entonces la gracia siempre ha sido la línea De la salvación. de la salvación. Claro, porque tú date cuenta que la gracia significa que Dios justifica como justo al que no es justo. Ahora, claro, ¿cómo Dios declara justo al injusto? No hay manera de hacer eso, por ejemplo. Imagínate que un vecino mata a otro y vamos a un juicio. ¿Cómo el juez puede decir a ese vecino que ha matado al otro, que todos lo sabemos, que ese es inocente? No puede hacerlo. Entonces, Dios, ¿cómo salva al pecador si ha quebrantado su ley? Ahí entra la muerte de Jesús. Jesús dice, yo muero en el lugar de él, me llevo su pecado,
me llevo su culpa y me llevo su condenación. Entonces, yo recibo lo que él tiene que recibir. ¿Qué tiene que recibir él? La cárcel. Entonces Jesús se mete en la cárcel. ¿Cómo queda el otro? Libre de culpa delante del juez. Ahora, eso siempre ha sido así. Eso es gracia. ¿Por qué? Porque el pecador merecía la muerte, pero Dios mismo toma la muerte del pecador y muere en lugar del pecador para que el pecador no reciba la muerte. Entonces, eso siempre ha sido así. Porque desde Adán hasta el último hombre que ha nacido, todos han pecado. ¿Cómo se salvan? Por el que murió por ellos. Entonces siempre ha sido por gracia. Porque no hay otra manera tampoco. Las dispensaciones entonces nos rigen entonces. Claro, es que las dispensaciones tienen que ver no con la salvación, sino con la forma de guiar Dios en su pueblo aquí en la tierra. Ahora, una cosa es que lo guíe y otra es que entre al cielo. Para entrar al cielo siempre es por gracia. Luego las dispensaciones son la administración de Dios con su pueblo en diferentes etapas. Vale. ¿Se entiende? Pero siempre impera la gracia para la salvación. Siempre ha sido el sacrificio de Jesús. Claro, que no podría ser de otra manera. Entonces, necesitan sí o sí los israelitas el sacrificio de Jesús. Si Dios pudiese salvar a alguien sin Cristo, pudiese salvar a todos sin Cristo. Porque si lo puede hacer con uno, lo puede hacer con todos. Y si Dios puede salvar sin Cristo, Dios es el ser más malo del universo. Porque mandó morir al único que no merecía morir. Sin necesidad de que muera, porque puede salvarlo sin él. Si le mandó a morir, es porque sin él no puede salvar a ninguno. Vale. Vale. Por eso Pedro dijo, no hay nombre bajo del cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en su nombre. Es que Cristo es único. No, ya. Cristo es el que estamos. Ya veo. Esto para mí, ¿vale? Es tuyo. En los 3 días que estuvo el cuerpo en el sepulcro, el alma y el espíritu, ¿dónde habitó? Cristo. Bueno, lo que creemos es que Cristo en espíritu, ¿vale? Bueno, lo que creemos, lo que veo que está en la palabra del Señor, que es que Él bajó al Hades. Al Hades, que es, el Hades es un compartimento que está dividido en dos, el seno de Abraham y donde iban las almas que no tenían al Señor. Entonces, ¿por qué sé que Cristo estuvo allí? Porque al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claro, está en el paraíso, que es el seno de Abraham para los judíos. Y luego cuando Cristo resucita, María va a donde él y le dice, no me retengas, María, porque yo todavía no he subido a mi Padre. Ahora, claro, si al ladrón le dice, estarás conmigo en el paraíso, 3 días después le va a tocar María y dice, no me retengas porque no he subido a mi Padre, entonces si no estuvo en el paraíso de Dios, ¿en cuál paraíso estuvo? Para los judíos hay 3 paraísos: el Edén, el seno de Abraham y el tercer cielo donde habita el Señor. El Edén se perdió, al paraíso de Dios no fue. Él dijo, no he subido al Padre, solo queda un paraíso, el seno de Abraham. Entonces yo de pequeño escuché que el ladrón fue el primero en entrar al cielo. No, fue el último en ir al seno de Abraham, porque fue el seno de Abraham con Cristo. Y allí estaba Abraham, los patriarcas, los profetas. Y luego, después de eso, en la resurrección, ya el Señor traslada a los santos del seno de Abraham al cielo. Eso está en el Salmo y también está en Efesios 4 cuando dice que descendió y llevó cautiva la cautividad. Estaban cautivos en aquel lugar, que no es un lugar bueno, pero no estaba el Señor presente. Los trasladó, llevó cautiva la cautividad. Eso se cumple también en el Salmo 24, cuando dice el Señor, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su monte santo? El puro de mano, limpio de corazón, el que no ha hecho nada malo, nadie puede estar. Pero a continuación dice el texto, abriros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Ahora, ¿qué está diciendo el Salmo? En una parte dice, ¿quién habita arriba? Pues nadie, porque todos hemos pecado. Pero luego, el que puede habitar, el que está allí, no está. Porque dice que sube y llama. Esa es la venida del Hijo. Entonces luego el Hijo sube. ¿Dónde sube? En la ascensión. Llevó cautiva la cautividad. Y cuando llama, preguntan, abriros puertas eternas. Y los guardianes de dentro le dicen, ¿quién es este? Jehová de los ejércitos. Es el Rey de la gloria. Es cuando el Hijo entra a aquel monte que nadie puede entrar.
Pero ¿quién entra con él? Los que habitan dentro de su iglesia, los santos, los que han resucitado, y nosotros, que también vamos a entrar a causa de él. Entonces todos entran porque el Hijo salió. Si él no sale, nosotros no entramos. Pero él entró y nosotros entremos con él. Entonces, él fue al seno de Abraham. Luego ya resucitó y se fue. Nos hablan de la última trompeta. ¿Ese sonido de la última trompeta será un sonido literal o será como un sonido, como algo un resistir, un resistir que tendremos de llegar al cielo por saber que Cristo ya viene? ¿Cómo será? Bueno, en el reino de Dios sí será un sonido, porque Juan, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla de las trompetas, él dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, o el sexto ángel tocó la trompeta, o el quinto ángel tocó la trompeta. Ahora, primera de Tesalonicenses 4:17 dice que la trompeta sonará y los muertos resucitarán. Claro, aunque dice a la última trompeta, primera de Corintios 15, no está hablando de la trompeta de Apocalipsis. Primero, que Juan todavía no ha recibido la revelación, no estaba en Egipto, estaba hablando de la trompeta de los judíos, que era una trompeta que tiene un nombre hebreo que no recuerdo ahora bien. Una trompeta que se tocaba prolongadamente, cada vez más fuerte, y toda la congregación la escuchaba. ¿El zafar es eso, el zafar? Sí, pero tiene un nombre, el loa no sé qué en hebreo. Personalmente creo, que el pueblo de Dios escucharemos esa trompeta. El pueblo de Dios, no el mundo. Personalmente creo que de iglesia escucharemos ese sonido fuerte que anuncia la llegada. El Rey viene. Entonces, cuando escuchemos eso, aunque va a ser décimas de segundo, porque la Biblia dice un abrir y cerrar de ojos, ¿vale? Pero creo personalmente que será un ruido, no sé si es una trompeta, un rugido, pero escucharemos algo fuerte que nos anuncia ya el Rey viene. Está aquí. ¿Vale? Pedro, una pregunta. ¿El impío es lo mismo que el tibio? No. Es el pecador, el que no tiene al Señor, que no tiene conocimiento del Señor. El tibio es aquel que los cristianos no le pueden llamar cristiano, porque parece del mundo, y los del mundo no le pueden llamar del mundo porque parece cristiano. Pero ese no entrará, porque no es un verdadero creyente, es un tibio. Por eso dice que el Señor lo vomitará de su boca. Cuando, con respeto de todos, cuando una comida no sienta bien, la vomitamos. Entonces, cuando la cabeza se junte al cuerpo en la avenida, es ahí cuando son vomitados, porque no pertenecen al cuerpo. Parecían del cuerpo, pero no eran, ¿no? Pedro, te están preguntando por aquí el tema de Jonás. El tema de Jonás, están preguntando por aquí. ¿Cómo era? Que si ¿Qué murió, opinas? Si murió, resucitó. Exactamente. Sí, porque es un mensaje que yo prediqué hace poco. Sí. Sí, mira, personalmente, no me hagan mucho caso los que están ahí, porque Ya. no por el hermano que ha preguntado, es una bendición, pero sabemos lo que se mueve por ahí. Entonces, personalmente creo que murió. ¿Por qué? Mira, Jesús dijo estas palabras: de la misma manera que el profeta Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Ahora, de la misma manera que él estuvo, así, si hubiese dicho estaré, la similitud ya no sería igual, simplemente que estaría debajo, como estuvo Jonás, en lo profundo, y él pues enterrado. ¿Vale? Pero dice así, quiere decir de la misma forma. Ahora, ¿cómo estuvo Cristo en el corazón de la tierra? Muerto. Pues si él dice que iba a estar así, de la misma manera que Jonás, quiere decir que Jonás también estuvo muerto. Además, es lógico. Es lógico. Tú date cuenta la presión de un hombre en lo profundo de la tierra. Hace poquito unos millonarios cogieron una nave de estas
que dice que explotó, que había un jovencito también que murió. Pues tú verás, ¿por qué? Porque la presión del mar reventó la nave. Imagínate un hombre en el vientre de un gran pez, que ya no solo por la profundidad de los mares, porque dice Jonás en la oración, me echaste a lo profundo, la tierra echó tus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, la tierra ya no me quería, ni yo iba a ver la tierra, sus cerrojos para siempre, porque estaba en lo profundo. En lo profundo de los mares me echaste, dijo. Entonces el pez bajó a lo profundo de los mares. Solamente con eso para morir, por la presión. Claro. Lo segundo, los jugos gástricos Eso. de un de esto, ya es que imagínate, entras ahí, te deshaces completamente, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que el Señor lo levantó. Ahora, hay gente que puede decir, ¿entonces Dios resucitó a un culpable? Pues sí. ¿Es que Dios no puede hacerlo? Amén. Pues claro que puede hacerlo, porque es el dueño de la vida y la muerte. De hecho, él dijo en la oración, me levantaste de la sepultura, oh Dios mío. Él había muerto, el pez fue su sepultura, y lo levantó el Señor. Ahora, ¿va a hacer eso el Señor con todos los culpables? No. ¿Tú has visto a algún santo resucitar? Ni a santos, ni a pecadores. No resucita el Señor. Hombre, puede hacerlo, pero la gente muere y ya está. ¿Dónde esperan? A la resurrección. Amén. Los creyentes 1000 años antes, los inconversos 1000 años después. Pero en este caso, la experiencia de este hombre fue que Dios lo levantó. ¿En su desobediencia? Pues sí, lo hizo el Señor, es soberano, era su profeta, ¿eh? Entonces el Señor lo trató, el pecado lo llevó allí, la desobediencia lo mató, y el Señor lo levantó. Eso personalmente lo creo porque me agarro a las palabras de Jesús, no porque yo quiera pensarlo. Claro. Pero si Jesús no hubiese dicho nada, por lógica, tendríamos que decir, hombre, pues este hombre, o Dios lo resucitó, o le prestó sus pulmones. Porque respirar debajo del pez es imposible. Es imposible. Amén. ¿Y alguna consecuencia tuvo? ¿Eh? Por su desobediencia, ¿alguna consecuencia tuvo? Sí, claro, murió. Pero digo, en su cuerpo, como hablabas de los jugos gástricos, Sí, decían por ahí una teoría sí. que la piel se le quemó y eso. Hombre, lógicamente, sabiendo lo que hoy, por la ciencia, sabemos lo que hay dentro de un pez y los jugos gástricos, pues algo le tuvo que haber pasado, seguro. Seguro. Que el Señor quizá no le dejó morir así, pues no lo sé, hasta ahí no puedo llegar. Lo que yo sí sé es que Jesús dijo que Él estará en la tierra como estuvo Jonás, así, de esa forma. Y Él estuvo muerto, entonces creo que Jonás también murió. Y el Señor lo levantó porque tenía un plan con él. Él se arrepintió y el Señor mandó al pez vomitar a Jonás. Y luego, pues ya saben, el pez lo tiró en la playa y ya está. Sí, no, él tenía dos. No, no. Es un tema que estoy empezando a leer un poquito y me he dado cuenta que en los libros del Evangelio hay uno que destaca mucho en esto, que es el libro de Mateo, que habla del reino de los cielos, ¿no? Y en la oración que dice Jesús cuando enseñándole a sus discípulos, cuando dice en la oración del Padre, venga a mí tu reino, quería saber un poquito, porque yo tengo una idea, pero quería saber, aclararme si es así como pienso yo, de que ese reino que habla Jesús, si es de momento un reino espiritual, el día de mañana será físico. Jesús está hablando del reino milenial en esa oración. Está hablando, venga tu reino. Ahora, Jesús no podía decir, venga tu reino al reino espiritual porque ya estaba. Por ejemplo, él dijo, porque una vez sacó un demonio y los fariseos le dijeron, este echa a los demonios porque tiene el principio de los demonios con él. Entonces él dijo, eso, lo que estáis pensando es una tontería. Porque si una casa se divide entre sí, esa casa no permanece. Y si Satanás se divide contra Satanás, pues su reino ha llegado a su fin. Si Satanás echa a Satanás, les estaba diciendo, no tiene sentido lo que decir. Mas si yo, por el Espíritu del Señor, echo fuera los demonios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces el reino ya estaba. En otra ocasión Jesús dijo, el reino está dentro de vosotros. Entonces, el reino espiritual, en su sentido espiritual, ya estaba con Jesús. Ahora, si Él dice, orad para que venga, no para que vaya a orar para que venga, si ya está. No, porque no estoy hablando del reino espiritual, que ya está conmigo.
Estoy hablando del reino milenial que todavía tiene que venir. A ese reino se estaba refiriendo, ¿vale? No estaba hablando del reino espiritual, estaba hablando del reino físico, teocrático y tangible del reino de Dios que vendrá cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra a reinar 1000 años con su pueblo. Estaba hablando de Jesús. Esa forma siempre te la vas a encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. El reino que tiene que venir y que ya ha llegado. El ya sí, pero todavía no. Se dice. El ya sí, pero todavía no. ¿Qué representan los 24 ancianos? Los 24 ancianos no se sabe ciertamente, ¿vale? Por ejemplo, nosotros interpretamos que son la simbología de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, porque son 12 y 12, 24. Una de las formas que creemos que representan al ser humano, porque dicen: tú nos redimiste con tu sangre. Solo Jesús ha redimido al ser humano, no a los ángeles, con la sangre, porque ellos no necesitan la sangre de Jesús, pero nosotros sí. Entonces, tú nos redimiste, dice, orando, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Nosotros creemos que representan a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles, que con ellos se forma el pueblo de Dios, porque con los 12 patriarcas se forma Israel y con los 12 apóstoles se forma la iglesia. Los adventistas, por ejemplo, creen que son los guardianes de otro mundo, de los mundos que no pecaron, los representantes de los mundos que no pecaron. Claro, tú date cuenta, ellos se van mentalmente a cosas que no podemos nosotros decir con Biblia. Ellos dicen que hay otros mundos que Dios creó, que el Adán de ese mundo no pecó. Entonces son los representantes de esos mundos, por eso son ancianos, que tienen autoridad, que tienen sabiduría. Claro, yo creo que tiene más base en la nuestra, que son la representación del pueblo de Dios, el conjunto de los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, que ambos forman el pueblo de Dios de toda la historia. ¿Vale? Eso es lo que creo. Pero a ciencia fija, no podemos decir. ¿Sabes? Claro, pasaba tu conocimiento de la Biblia y demás. Dime un pasaje que te ayude mucho en crecer. Que te haya animado, no sé si me entendí. Yo sí, claro. Ninguno, toda la Biblia. Sí. No, por ejemplo, el Señor me ha hablado alguna vez concretamente de alguna duda que, por ejemplo, vamos a ver, una vez me levanté con un pensamiento que mis padres iban a enfermar y ese pensamiento lo tuve muchos días, de tal manera que se apoderó de mí. Es una tontería, ¿no? Pero se apoderó de mí. Se apoderó de mí de tal manera que me levanté una vez por la mañana a orar y salí llorando. O sea, se apoderó de mí de verdad, porque para llorar, y dice: Señor, quítame este pensamiento que es del diablo mío, no sé de quién es, o de los dos, pero quítamelo porque no lo quiero tener, porque me estaba haciendo daño a mí, porque yo creía que iba a enfermar a mis padres. Y me fui a Talavera a predicar, que prediqué en un auditorio que cogieron, y bueno, pues salí gozando porque Dios se movió, estaba la alcaldesa, no sé qué, gente por ahí, y el Señor lo visitó también. Y ya cuando regresé a Madrid, en el coche recibo un mensaje de un hermano que se llama Rafa, de Parlas, es obrero, es un nombre de Dios, y dice: Pedro, que he tenido un sueño contigo, hermano. Esto por WhatsApp. Dice: sé que es de Dios porque me he levantado, me he puesto a orar, Dios me ha visitado. Dice: resulta que tú estabas en el sueño muy agobiado, atormentado. Exactamente es así como estaba. Y en el sueño tú abriste la Biblia y yo leí lo que tú leíste. Y el texto era Salmo 34. Este pobre clamó al Señor. El Señor le escuchó y le libró de todos sus temores. Muy bien.
Literalmente, cuando recibí el sueño y leí el texto, me contaron, desapareció el temor y ya no se quitó para siempre. Experiencias puntuales con algún verso de la palabra sí me ha pasado, pero que a mí me gusta de la Biblia hasta la genealogía del número. Sí. Tu niño, mira, a ver que te lo hombre.